Bienvenidos un día más a su canal favorito donde desentrañamos los misterios, analizamos las indirectas y nos sumergimos de lleno en el fascinante mundo de las parejas turcas. Hoy, tenemos un plato fuerte, un tema que ha estado en boca de todos, algo que ha incendiado las redes sociales y que nos tiene a todos con el corazón en un puño. ¿De qué estamos hablando? Pues nada más y nada menos que de Serkan y Özge, de su relación, y de si estamos ante las campanadas de boda o ante el sonido de una ruptura inminente. Sí, lo sé, es un tema sensible, un tema que toca la fibra sensible de muchos fanáticos que sueñan con verlos juntos para siempre. Pero aquí, en este canal, prometemos mantener la objetividad, analizar las evidencias y darles la verdad que nadie más se atreve a contar. Porque sí, hay mucho humo, muchos rumores, muchas especulaciones, pero intentaremos separar el grano de la paja y ver qué hay realmente detrás de todo este misterio. Antes de que empecemos a desmenuzar cada detalle, cada fotografía, cada publicación en redes sociales, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los análisis profundos, de las teorías conspirativas y del chismorreo de calidad, no olviden suscribirse al canal. Es la mejor forma de apoyarnos y de asegurarse de no perderse ningún vídeo nuevo. Y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos contenido fresquito. Ahora sí, sin más rodeos, vamos al grano. Serkan y Özge. Una pareja que ha cautivado a millones con su química, con su complicidad, con esa magia que traspasa la pantalla. Los hemos visto protagonizar románticas comedias, dramas intensos y proyectos que nos han mantenido pegados al televisor. Pero, ¿qué pasa cuando las cámaras se apagan? ¿La magia se mantiene intacta? ¿O se desvanece como un espejismo? Durante mucho tiempo, todo parecía indicar que la relación entre Serkan y Özge era idílica. Los veíamos juntos en eventos, en cenas, compartiendo momentos especiales que alimentaban la ilusión de los fanáticos. Los rumores de boda eran constantes, las especulaciones sobre el anillo de compromiso inundaban las redes sociales y todo apuntaba a que, en algún momento, darían el gran paso. Sin embargo, en los últimos meses, algo ha cambiado. Las apariciones juntos se han vuelto menos frecuentes, las interacciones en redes sociales han disminuido considerablemente y, lo que es más preocupante, los rumores de crisis se han intensificado. ¿Qué está pasando realmente? Analicemos las posibles causas de esta situación. En primer lugar, debemos tener en cuenta que Serkan y Özge son dos personas muy ocupadas, con agendas apretadas y compromisos profesionales que les impiden pasar tanto tiempo juntos como quisieran. La exigencia de la industria del entretenimiento, los rodajes interminables y los viajes constantes pueden pasar factura a cualquier relación, por muy sólida que parezca. Recordemos que al ser figuras públicas, cada uno de sus movimientos es escudriñado con lupa, lo que añade una presión extra a su cotidianidad. Imaginemos las largas jornadas de grabación, los compromisos con marcas y la necesidad constante de mantener una imagen pública impecable. Todo esto inevitablemente consume tiempo y energía, dejando poco margen para la vida personal y por ende para la relación de pareja. En segundo lugar, es posible que ambos estén atravesando un momento de transición en sus carreras. Serkan podría estar buscando nuevos proyectos que le permitan explorar facetas diferentes como actor, mientras que Özge podría estar enfocada en consolidar su carrera como productora o directora. Estas ambiciones profesionales, aunque legítimas, pueden generar tensiones y desacuerdos en la pareja. Es sabido que la industria del entretenimiento es altamente competitiva y exigente. Cada uno busca su lugar y su oportunidad de brillar. Si Serkan y Özge están enfocados en metas profesionales distintas, es lógico que sus prioridades cambien y que el tiempo que dedican el uno al otro se vea reducido. Además, las diferentes visiones sobre el futuro profesional pueden generar conflictos y poner a prueba la solidez de la relación. En tercer lugar, y este es un factor que no podemos ignorar, está la presión mediática. Ser una pareja famosa conlleva una serie de responsabilidades y exigencias que no todos están dispuestos a asumir. La constante vigilancia de los paparazzi, los comentarios malintencionados en redes sociales y las especulaciones infundadas pueden minar la confianza y la estabilidad de cualquier relación. Imaginen vivir bajo el escrutinio constante de las cámaras, donde cada salida, cada gesto y cada palabra es analizada y comentada por miles de personas. La falta de privacidad y la presión por mantener una imagen perfecta pueden ser abrumadoras y generar un gran estrés en la pareja. Además, las redes sociales, aunque son una herramienta de comunicación poderosa,
también pueden ser un foco de críticas, rumores y especulaciones que dañan la relación. Pero, ¿existen pruebas concretas de que Serkan y Özge están a punto de romper? La verdad es que no. No hay comunicados oficiales, ni declaraciones explícitas, ni fotografías comprometedoras que confirmen los rumores de crisis. Sin embargo, sí hay una serie de indicios que nos invitan a pensar que algo no va bien. Por ejemplo, la última vez que se les vio juntos en público fue hace varias semanas, en un evento benéfico al que acudieron por separado. Durante la noche apenas intercambiaron unas palabras y se mantuvieron distantes y poco comunicativos. Este comportamiento inusual en una pareja que siempre se ha mostrado cálida y afectuosa, despertó las alarmas entre los fanáticos. Los testigos presenciales del evento comentaron que la atmósfera entre ellos era tensa y que evitaban cruzarse en el camino. Este distanciamiento público fue interpretado por muchos como una señal clara de que la relación estaba pasando por un momento difícil. Otro indicio preocupante es la falta de actividad en sus redes sociales. Tanto Serkan como Özge han reducido drásticamente sus publicaciones y han dejado de compartir fotografías juntos. Esta ausencia de contenido compartido, que antes era una constante en sus perfiles, sugiere que algo ha cambiado en su relación. En el pasado, sus perfiles de Instagram eran un reflejo de su amor, llenos de fotos juntos, mensajes cariñosos y declaraciones de afecto mutuo. La repentina ausencia de este tipo de contenido ha generado preocupación entre sus seguidores, quienes ven en ello un indicio de que la relación se está desmoronando. Pero como decíamos al principio, no todo está perdido. A pesar de los rumores de crisis, a pesar de la falta de apariciones juntos y a pesar de la escasa actividad en redes sociales, todavía hay motivos para la esperanza. Serkan y Özge son dos personas adultas, inteligentes y capaces de resolver sus problemas de forma madura y responsable. Es posible que estén atravesando un momento difícil, un periodo de ajuste y reflexión que les permita fortalecer su relación y reafirmar su compromiso mutuo. También es posible que simplemente necesiten espacio y tiempo para concentrarse en sus proyectos personales y profesionales. Recordemos que todas las relaciones pasan por altibajos y que los momentos difíciles pueden ser una oportunidad para crecer y fortalecer el vínculo. Si Serkan y Özge están dispuestos a trabajar en su relación y a superar los obstáculos que se presenten, es posible que puedan salir fortalecidos de esta crisis. En cualquier caso, lo importante es no dejarse llevar por los rumores y las especulaciones infundadas. Debemos respetar su privacidad y darles el tiempo necesario para resolver sus problemas a su manera. Y sobre todo, debemos recordar que su relación es asunto suyo y que nosotros, como fanáticos, solo podemos ofrecerles nuestro apoyo y nuestro cariño. Es fundamental recordar que las relaciones de las celebridades son igual de complejas que las de cualquier otra persona y que merecen el mismo respeto y privacidad. Los rumores y las especulaciones solo contribuyen a aumentar la presión y el estrés en la pareja, lo que dificulta aún más la resolución de sus problemas. En cuanto a la posibilidad de una boda, es difícil predecir qué va a pasar. Es cierto que los rumores se han enfriado y que la ilusión de los fanáticos ha disminuido, pero eso no significa que el matrimonio esté descartado por completo. Serkan y Özge podrían estar esperando el momento adecuado para dar el gran paso, o podrían haber decidido posponerlo indefinidamente. Solo el tiempo dirá. Quizás están esperando a que sus agendas profesionales se aligeren, o tal vez están buscando un momento más íntimo y personal para celebrar su amor. La decisión de casarse es una cuestión personal que solo les compete a ellos y que no debe ser influenciada por la presión mediática o las expectativas de los fanáticos. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la relación entre Serkan y Özge es compleja, multifacética y llena de matices. No es una relación perfecta ni mucho menos, pero es una relación real, con sus altibajos, sus alegrías y sus tristezas. Y como todas las relaciones, merece respeto y comprensión. Es importante recordar que las relaciones no son un cuento de hadas y que todas tienen sus desafíos. Lo importante es la voluntad de ambas partes para superar los obstáculos y seguir construyendo un futuro juntos. Así que, ¿boda secreta o adiós definitivo? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, no es blanco o negro, sino una escala de grises. Podríamos estar ante un simple bache en el camino, ante un periodo de reflexión y crecimiento, o desafortunadamente ante el principio del fin. Solo Serkan y Özge conocen la verdad. El futuro de su relación es incierto y solo ellos tienen el poder de decidir su rumbo. Como fanáticos, solo podemos esperar lo mejor y enviarles nuestros mejores deseos.
Para profundizar un poco más en la situación, es importante analizar las declaraciones que han hecho Serkan y Özge por separado en entrevistas recientes. Si bien ninguno de los dos ha abordado directamente los rumores de crisis, sus respuestas han sido interpretadas por muchos como evasivas y poco comprometedoras. Por ejemplo, cuando se le preguntó a Serkan sobre sus planes de futuro con Özge, respondió: «Estoy enfocado en mi trabajo y en mi crecimiento personal. El futuro es incierto y no me gusta hacer planes a largo plazo». Esta respuesta ambigua ha sido vista por algunos como una señal de que Serkan no está seguro de su relación con Özge. Por su parte, Özge ha sido aún más reservada en sus declaraciones. En una reciente entrevista, se limitó a decir: «Serkan es una persona muy importante en mi vida y le tengo mucho cariño. Pero nuestra relación es algo personal y prefiero no hablar de ello en público». Esta respuesta, aunque comprensible, ha alimentado aún más los rumores de crisis, ya que muchos esperaban una declaración más contundente y romántica. Otro factor a tener en cuenta es la influencia de sus respectivos círculos sociales. Se rumorea que algunos amigos y familiares de Serkan no ven con buenos ojos su relación con Özge, mientras que otros cercanos a Özge creen que ella merece algo mejor. Estas opiniones externas pueden estar ejerciendo presión sobre la pareja y contribuyendo a la inestabilidad de su relación. Además, la pandemia de COVID-19 también pudo haber afectado la relación de Serkan y Özge. Los confinamientos, las restricciones de viaje y la incertidumbre generalizada pudieron haber generado estrés y tensión en la pareja, dificultando la comunicación y la convivencia. En resumen, la situación entre Serkan y Özge es compleja y multifacética. Hay muchos factores que pueden estar influyendo en su relación, desde las exigencias profesionales hasta la presión mediática, pasando por las opiniones de sus círculos sociales y los efectos de la pandemia. Solo el tiempo dirá si lograrán superar esta crisis y seguir construyendo un futuro juntos, o si su historia de amor llegará a su fin. Y ahora, para recapitular un poco todo lo que hemos hablado hoy, hemos visto que la relación entre Serkan y Özge está en un momento de incertidumbre. Los rumores de crisis se han intensificado, las apariciones juntos han disminuido y la actividad en redes sociales es escasa. Sin embargo, no hay pruebas concretas de que estén a punto de romper y todavía hay motivos para la esperanza. La presión mediática, las exigencias profesionales y los posibles cambios en sus carreras podrían ser algunos de los factores que están influyendo en su relación. En cuanto a la boda, el futuro es incierto. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya resultado interesante. He intentado darles una visión objetiva y realista de la situación, sin caer en el sensacionalismo ni en las especulaciones infundadas. Les agradezco de corazón por haber llegado hasta aquí y por su apoyo incondicional al canal. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que está pasando con Serkan y Özge? ¿Piensan que van a superar esta crisis? ¿O creen que es el final de su historia de amor? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus teorías, sus análisis y sus predicciones. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle un me gusta al vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y familiares que también sean fanáticos de Serkan y Özge, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyarnos y de ayudarnos a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Recuerden activar la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.